En 1987, un fotógrafo documental llegó a una aldea perdida en las montañas de Michoacán. Tomó retratos de cada habitante. 36 años después, en 2023, su hija encontró esas fotografías en un baúl olvidado. Cuando comparó los rostros con imágenes satelitales recientes del mismo pueblo, sus manos comenzaron a temblar. Las mismas personas, los mismos rostros, sin una sola arruga más, sin un solo cabello blanco adicional, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel lugar remoto donde nadie envejece, donde nadie muere y donde la verdad permanece enterrada bajo décadas de silencio. La aldea se llama San Miguel del Perpetuo, un nombre que ahora cobra un significado escalofriante. 73 habitantes que desafiaron las leyes de la biología humana durante más de 3 décadas. 73 personas que parecen haber firmado un pacto con algo que va más allá de nuestra comprensión. Y un diario escondido en las ruinas de una capilla abandonada que finalmente reveló por qué ninguno de ellos puede irse. Por qué ninguno de ellos debe envejecer. Y qué terrible precio pagaron por ello. Si te gustan los misterios que desafían la razón, suscríbete a Ecos del Silencio, porque cuando descubramos qué más esconde esta aldea, lo sabrás primero aquí. San Miguel del Perpetuo se encuentra enclavado entre montañas de pinos y niebla perpetua, a 4 horas de camino desde el pueblo más cercano. No hay carreteras pavimentadas que lleguen hasta allí. Solo senderos de tierra roja que serpentean entre barrancos y acantilados donde el viento aúlla con voces que parecen humanas. La altitud es extrema, casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, y el aire es tan delgado que los forasteros sienten mareos instantáneos. Las casas son de adobe y madera oscura, con techos de tejas rojas desgastadas por décadas de lluvia ácida. Las ventanas son pequeñas, casi como rendijas, y siempre permanecen cerradas, incluso en los días más calurosos del verano. El pueblo tiene una plaza central dominada por una fuente de piedra que nunca ha contenido agua. En el centro de esa fuente hay una estatua corroída por el musgo, un ángel sin rostro con las alas rotas, señalando hacia el cielo con un dedo acusador. Alrededor de la plaza se distribuyen exactamente 12 casas, ni una más ni una menos, y en cada casa viven entre 5 y 7 personas que comparten algo más que apellidos. Comparten la misma expresión vacía en los ojos, la misma forma de caminar lenta y deliberada, la misma resistencia a establecer contacto visual directo con extraños. Los habitantes de San Miguel del Perpetuo son conocidos en la región como los inmortales de la niebla, aunque ellos nunca se llaman así. De hecho, rara vez hablan de sí mismos. Cuando algún comerciante ocasional llega desde los pueblos vecinos para intercambiar mercancías, los aldeanos responden con monosílabos. Sí, no, quizás, pero nunca preguntan nada a cambio, nunca muestran curiosidad por el mundo exterior. Es como si hubieran renunciado a todo lo que existe más allá de esas montañas. En 1987, Roberto Salazar era un fotógrafo de 42 años especializado en documentar comunidades indígenas en México. Su trabajo había sido publicado en revistas internacionales y tenía una reputación impecable por su respeto hacia las culturas que retrataba. Ese verano, Roberto escuchó rumores en un mercado de Morelia sobre una aldea donde el tiempo no pasaba igual. Los vendedores hablaban en voz baja, como si mencionar el lugar fuera a invocar algo peligroso. Decían que los habitantes de San Miguel del Perpetuo eran los mismos desde hacía generaciones, que nadie nacía allí, que nadie moría, que algo en la montaña los había convertido en algo más que humanos, o quizás en algo menos. Roberto era escéptico por naturaleza. Había visto cómo las leyendas rurales se inflaban con cada narración.
Pero había algo en la forma en que los comerciantes evitaban sus ojos al hablar del pueblo que le causó inquietud. Decidió investigar. Le tomó 2 semanas encontrar un guía dispuesto a llevarlo hasta San Miguel del Perpetuo. Un anciano llamado Esteban, quien había visitado la aldea una sola vez en su juventud y juró nunca volver. Pero por una suma considerable de dinero, accedió a guiar a Roberto hasta el límite del sendero. «Más allá de ese punto», dijo Esteban con voz temblorosa, «caminas solo. Yo no pongo un pie en ese lugar maldito otra vez». El viaje fue agotador. Roberto cargaba su equipo fotográfico, carpas, provisiones para una semana. La niebla se hizo más densa a medida que ascendían por el sendero. Era una niebla extraña, casi sólida, que parecía resistirse a ser atravesada. Roberto notó que no había pájaros, no había insectos. El bosque estaba sumido en un silencio antinatural que le erizaba la piel. Cuando finalmente llegaron al punto donde Esteban se negó a continuar, Roberto vio la aldea a lo lejos, apenas visible entre la neblina. 12 casas dispuestas en círculo perfecto alrededor de una plaza. Humo saliendo de algunas chimeneas, pero ningún movimiento, ninguna señal de vida. Roberto acampó esa noche en el límite del bosque. Encendió una fogata y revisó su equipo. Tenía rollos de película suficientes para documentar todo. Su plan era simple: llegar a la aldea al amanecer, presentarse respetuosamente, explicar su proyecto y pedir permiso para fotografiar la vida cotidiana de los habitantes. Era su método habitual y siempre había funcionado. Pero esa noche, mientras las llamas de la fogata proyectaban sombras danzantes sobre los árboles, Roberto sintió algo que nunca había experimentado antes en sus años de trabajo de campo. Miedo puro, instintivo, como si cada célula de su cuerpo le gritara que huyera de ese lugar. No huyó. Al amanecer deshizo el campamento y caminó hacia San Miguel del Perpetuo. La niebla seguía espesa, pero Roberto pudo distinguir mejor los detalles de la aldea a medida que se acercaba. Las casas estaban en buen estado, bien mantenidas, pero había algo extraño en su distribución. Todas miraban hacia el centro de la plaza, hacia la fuente con el ángel sin rostro. Ninguna puerta ni ventana daba directamente al bosque. Era como si los habitantes hubieran construido sus hogares para nunca tener que mirar hacia afuera. Cuando Roberto finalmente entró en la plaza central, vio a la primera persona. Una mujer de aproximadamente 35 años, vestida con ropa tradicional michoacana, estaba de pie frente a una de las casas. No se movía. Simplemente estaba allí, mirando directamente a Roberto con una intensidad perturbadora. Él levantó la mano en señal de saludo. La mujer no respondió, no parpadeó. Solo lo observaba con ojos negros y profundos que parecían evaluar cada aspecto de su ser. Roberto se acercó lentamente, hablando en español pausado y respetuoso. «Buenos días. Mi nombre es Roberto Salazar. Soy fotógrafo. Vengo en paz, con respeto por su comunidad. Me gustaría conocer su aldea y, si ustedes lo permiten, documentar su forma de vida». La mujer permaneció inmóvil durante largos segundos. Luego, sin cambiar su expresión, dijo una sola palabra: «Quédate». No fue una invitación, fue una orden, o quizás una advertencia. Durante los siguientes 3 días, Roberto documentó todo. Los habitantes le permitieron fotografiarlos, aunque nunca sonreían, nunca posaban, nunca mostraban emoción alguna. Eran 73 personas en total. Roberto las contó meticulosamente. 42 hombres, 31 mujeres. Todos aparentaban edades entre 25 y 45 años. Ni un solo niño, ni un solo anciano. Cuando Roberto preguntó por qué no había niños en la aldea, los habitantes intercambiaron miradas y uno de los hombres, que parecía ser algún tipo de líder, respondió: «Los niños se van cuando es tiempo.
Todos nos vamos cuando es tiempo, pero nuestro tiempo aún no llega. Roberto pasó sus días capturando imágenes. Fotografió a las familias en sus casas oscuras y húmedas, donde altares católicos convivían con símbolos que no podía identificar. Círculos concéntricos tallados en madera, muñecas de trapo con los ojos cosidos, frascos de vidrio llenos de líquido turbio, donde flotaban cosas que preferían no examinar de cerca. Los habitantes realizaban sus tareas diarias con movimientos mecánicos y precisos. Cultivaban pequeños huertos de maíz y frijol en terrazas escalonadas detrás de las casas. Tejían textiles con patrones geométricos repetitivos que dolían a la vista si los mirabas demasiado tiempo. Cocinaban en fogones de leña, siempre los mismos platillos. Tortillas, frijoles negros, calabaza hervida, nada más. Lo que más inquietó a Roberto fue la ausencia total de variación en las rutinas. Cada familia hacía exactamente lo mismo a la misma hora cada día. A las 6 de la mañana, todos salían de sus casas y caminaban en fila hacia la fuente central. Se paraban alrededor del ángel sin rostro durante exactamente 5 minutos en silencio absoluto. Luego regresaban a sus casas. A las 9 de la mañana, las mujeres iban a los huertos. Los hombres desaparecían en el bosque con hachas y volvían con leña. A las 12 del mediodía, todos comían. A las 3 de la tarde, tejían o reparaban sus casas. A las 6 de la tarde, volvían a reunirse en la plaza, esta vez durante 10 minutos. Y a las 9 de la noche, todas las luces se apagaban simultáneamente. Ni un minuto de diferencia, ni una desviación del patrón. La noche del tercer día, Roberto fue invitado a cenar en la casa del líder de la comunidad. Se llamaba Aurelio, o al menos así se presentó. Tenía el cabello negro azabache sin una sola cana, piel sin arrugas, manos fuertes y sin manchas de edad. Pero sus ojos eran antiguos. Roberto podía verlo. Había algo en la profundidad de esa mirada que hablaba de décadas, quizás siglos, de experiencia acumulada. Durante la cena, que consistió en los mismos frijoles y tortillas de siempre, Aurelio habló más que cualquier otro habitante. «Usted es el primero en muchos años que viene con cámara», dijo. «Antes venían muchos, curiosos, investigadores, periodistas. Todos querían saber el secreto de San Miguel del Perpetuo». Roberto sintió un escalofrío. ¿Qué pasó con ellos? Aurelio sonrió, pero fue una sonrisa sin calor, mecánica. Se fueron, como todos se van. Este lugar no es para forasteros, no por mucho tiempo. Roberto quiso preguntar más, pero Aurelio cambió de tema abruptamente. «Mañana será su último día aquí. Tome sus últimas fotografías y luego váyase, no vuelva y no hable de lo que vio, no de verdad, porque si lo hace, si realmente cuenta lo que es este lugar, nadie le creerá y nosotros preferimos que sea así». Esa noche, Roberto no pudo dormir. Había instalado su tienda en la plaza y desde allí podía ver todas las casas. A medianoche escuchó un sonido, un canto bajo y rítmico que venía de algún lugar debajo de la tierra. Las puertas de las 12 casas se abrieron simultáneamente. Los 73 habitantes salieron vestidos con túnicas blancas que Roberto nunca les había visto usar. Caminaron en fila hacia el bosque, desapareciendo entre los árboles. Roberto esperó 1 hora, 2 horas. A las 3 de la madrugada regresaron, exactamente en el mismo orden. Entraron en sus casas, las puertas se cerraron. El silencio volvió. Al día siguiente, Roberto tomó sus últimas fotografías. Antes de partir, una anciana que él no había visto antes apareció en el umbral de una de las casas. Era la única persona en toda la aldea que mostraba signos de edad. Cabello completamente blanco, piel surcada por profundas arrugas, espalda encorvada.
Se acercó a Roberto tambaleándose, apoyada en un bastón. «Usted va a volver», dijo con voz cascada. «Todos vuelven, porque una vez que has visto San Miguel del Perpetuo, una parte de ti se queda aquí, y esa parte te llama hasta que regresas, o hasta que mueres intentándolo». Roberto quiso preguntarle quién era, por qué ella sí había envejecido mientras los demás no. Pero la anciana dio media vuelta y desapareció dentro de la casa antes de que pudiera articular palabra. Roberto abandonó la aldea esa tarde. Cuando llegó al campamento donde había dejado a Esteban, el guía ya se había ido. Había dejado una nota atada a un árbol. «No esperé. No podía. Ese lugar me llama en sueños. Si me quedaba más tiempo, habría vuelto a entrar. Y esta vez no habría salido. Que Dios te proteja». Roberto tuvo que encontrar el camino de regreso solo. Le tomó 2 días de caminata agotadora, durante los cuales la niebla pareció seguirlo, envolviéndolo, susurrándole cosas que no podía entender, pero que llenaban su mente de imágenes perturbadoras. Cuando finalmente llegó a la civilización, Roberto guardó las fotografías y sus notas de campo. Nunca publicó el reportaje sobre San Miguel del Perpetuo. Cuando sus editores preguntaron por qué, inventó excusas. Problemas técnicos con la película, falta de material interesante, pero la verdad era otra. Cada vez que intentaba escribir sobre la aldea, sus manos temblaban. Las palabras se negaban a salir y en sus sueños veía a los 73 habitantes parados en círculo alrededor de su cama, observándolo en silencio, esperando. Los años pasaron. Roberto siguió con su carrera, documentando otras comunidades, otros lugares, pero San Miguel del Perpetuo nunca lo abandonó. A veces, en medio de la noche, despertaba con la certeza de que alguien lo estaba llamando desde las montañas. Escuchaba el canto que había oído aquella medianoche, veía el rostro de Aurelio en las sombras y la voz de la anciana resonaba en su mente: «Todos vuelven». Roberto resistió. No volvió, pero tampoco pudo olvidar. En 1995, 8 años después de su visita, Roberto enfermó. Los doctores no pudieron diagnosticar qué tenía. Sus células parecían estar envejeciendo a un ritmo acelerado. En cuestión de meses, un hombre de 50 años lucía como si tuviera 80. Su cabello se volvió blanco, su piel se arrugó, sus huesos se volvieron frágiles. Era como si todo el tiempo que había pasado en San Miguel del Perpetuo estuviera cobrándose ahora, con intereses. Roberto murió en 1997, a los 52 años, con la apariencia de un hombre de 90. Antes de morir, Roberto le entregó a su hija Lucía una caja sellada. «No la abras hasta que yo me haya ido», le dijo. «Y cuando lo hagas, decide tú qué hacer con lo que encuentres, pero ten cuidado. Esa aldea no perdona a quienes revelan sus secretos. Yo pagué el precio por irme. Tú pagarás otro si vuelves». Lucía tenía solo 23 años cuando su padre murió. Guardó la caja sin abrirla durante más de 2 décadas. Tenía miedo de lo que podría contener, pero en 2023, cuando estaba organizando la mudanza de la casa familiar, encontró la caja en el ático y finalmente cortó los sellos. Dentro había 64 fotografías en blanco y negro, todas tomadas en San Miguel del Perpetuo, y un cuaderno de campo con anotaciones detalladas de Roberto. Lucía pasó horas examinando las imágenes. Los rostros de los habitantes eran claros, nítidos. Había algo hipnótico en esas fotografías. Los ojos de esas personas parecían seguirte sin importar desde qué ángulo miraras la imagen. Pero fue cuando Lucía decidió investigar si la aldea todavía existía que descubrió algo que heló su sangre. Lucía era periodista de investigación, especializada en casos sin resolver y fenómenos inexplicables. Había heredado la curiosidad insaciable de su padre, pero también su metodología meticulosa. Lo primero que hizo fue verificar si San Miguel del Perpetuo aparecía en algún registro oficial. No encontró nada.
ni en censos gubernamentales, ni en mapas actualizados, ni en bases de datos de comunidades indígenas. Era como si el lugar nunca hubiera existido oficialmente, pero las fotografías eran evidencia tangible, y el cuaderno de su padre contenía coordenadas GPS precisas. Lucía utilizó herramientas de mapeo satelital modernas. Ingresó las coordenadas que su padre había anotado en 1987. La imagen satelital tardó varios segundos en cargar. Cuando finalmente apareció en la pantalla, Lucía tuvo que parpadear varias veces para asegurarse de que no estaba viendo mal. Allí estaba, San Miguel del Perpetuo, exactamente en el mismo lugar. 12 casas dispuestas en círculo perfecto, la plaza central, la fuente con la estatua, pero había algo más, algo que hizo que el corazón de Lucía se acelerara. Usando la función de vista de calle y fotos geolocalizadas de turistas, Lucía encontró 3 imágenes tomadas por excursionistas que habían pasado cerca de la aldea en años recientes. Una de 2015, otra de 2019 y la más reciente de 2022. En las 3 imágenes se podían ver habitantes de la aldea en la distancia. Lucía amplió las fotos tanto como la resolución permitía. Luego las comparó con las fotografías de su padre de 1987. Las mismas personas, los mismos rostros exactos, sin cambios visibles. Un hombre que su padre había fotografiado en 1987, aparentando unos 35 años, aparecía en una foto de 2022 con exactamente la misma apariencia, sin arrugas adicionales, sin canas, sin ningún signo de que 35 años hubieran pasado. Lucía hizo el análisis con software de reconocimiento facial. Las coincidencias eran del 98%. Matemáticamente imposible que fueran personas diferentes. Biológicamente imposible que fueran las mismas sin haber envejecido ni un día. Lucía pasó las siguientes semanas obsesionada con el caso. Investigó leyendas locales de Michoacán, encontró referencias vagas a pueblos del tiempo detenido en textos coloniales del siglo XVII. Historias sobre comunidades que habían hecho pactos con entidades antiguas para escapar de epidemias o conquistas. Lugares donde el tiempo fluía diferente, donde la muerte había sido negociada a cambio de algo precioso. Pero todas eran solo leyendas, folclore, nada concreto, nada que explicara lo que las fotografías mostraban. Decidió buscar a Esteban, el guía que había acompañado a su padre. Después de mucha investigación, Lucía descubrió que Esteban había fallecido en 2003. Pero su hijo, Marcos, todavía vivía en Morelia. Lucía lo contactó y acordaron reunirse en un café del centro. Marcos era un hombre de unos 40 años, delgado, nervioso, con ojeras profundas. Cuando Lucía mencionó San Miguel del Perpetuo, Marcos se puso pálido. «Mi padre me hizo prometer que nunca hablaría de ese lugar», dijo. «Me hizo prometer que nunca, bajo ninguna circunstancia, llevaría a nadie allí. Ni siquiera me contó qué vio. Solo me dijo que era un lugar donde las personas no eran realmente personas, donde algo antiguo había tomado control, y que él había escapado justo a tiempo». Lucía le mostró las fotografías de su padre. Marcos las examinó con manos temblorosas. «Mi padre tenía una foto», susurró. «Una sola. La escondió en su Biblia. La encontré después de que murió. Era de una anciana parada frente a una casa de adobe. En el reverso había escrito algo». Marcos sacó su teléfono y buscó en sus fotos. Encontró una imagen de la fotografía. Era la misma anciana que el padre de Lucía había mencionado en sus notas. La única persona en toda la aldea que mostraba signos de edad. En el reverso de la foto, con letra temblorosa, Esteban había escrito: «Ella sabe salir, pero no quiere, porque afuera morimos. Allá adentro vivimos para siempre, pero no es vida, es otra cosa». Esas palabras resonaron en la mente de Lucía durante días. Afuera morimos,
allá adentro vivimos para siempre. ¿Qué significaba? ¿Los habitantes de San Miguel del Perpetuo habían encontrado algún tipo de inmortalidad? ¿Y cuál era el precio? Su padre había muerto envejecido prematuramente. ¿Era ese el costo de haber visitado la aldea y luego irse? ¿El tiempo que no pasó para él allí se había cobrado con creces cuando salió? Lucía sabía que debía ir, debía ver con sus propios ojos, pero también sabía que era peligroso, mortalmente peligroso. Pasó semanas preparándose. Compró equipo de campamento de alta montaña, cámaras modernas con capacidad de almacenamiento masivo, GPS de última generación y algo más. Contrató a 2 expertos en fenómenos paranormales para que la acompañaran. Elena, una parapsicóloga con 30 años de experiencia investigando lugares supuestamente embrujados. Y David, un físico teórico especializado en anomalías temporales. El viaje fue incluso más difícil de lo que Lucía había anticipado. Los senderos que su padre había seguido en 1987 estaban ahora casi completamente cubiertos por la vegetación. La niebla era tan densa que incluso con el GPS tuvieron que avanzar con extrema cautela para no caer por algún barranco. David llevaba instrumentos para medir radiación, campos electromagnéticos y lo que él llamaba distorsiones en el flujo temporal local. Si este lugar realmente detiene el envejecimiento, explicó, tiene que haber alguna anomalía física medible, algo que afecte cómo el tiempo se mueve a nivel cuántico. Cuando finalmente llegaron a un punto donde podían ver la aldea en la distancia, los 3 se detuvieron. Era exactamente como en las fotografías. 12 casas, la plaza, la fuente. Pero había algo más, algo que ninguna fotografía había capturado. El aire alrededor de la aldea parecía diferente, más denso, como si fuera agua en lugar de aire, y había un sonido, bajo, casi imperceptible pero constante, un zumbido que hacía vibrar los huesos. David sacó sus instrumentos. Los números en las pantallas comenzaron a volverse locos. «Esto es imposible», murmuró. «Los niveles de radiación temporal están completamente fuera de escala. Es como si hubiera... no sé cómo explicarlo. Es como si hubiera una burbuja alrededor de este lugar. Una burbuja donde el tiempo no se mueve linealmente. Se mueve en círculos, o no se mueve en absoluto». Elena, por su parte, había sacado un péndulo. Lo sostuvo sobre su mano abierta. El péndulo comenzó a girar violentamente en sentido antihorario. «Energía negativa masiva», dijo. «O más bien, es ausencia de energía vital. Es un vacío, como un agujero negro, pero para la fuerza de la vida misma». Decidieron acampar en el mismo lugar donde el padre de Lucía había acampado 36 años antes. Esa noche, a medianoche exactamente, vieron lo mismo que Roberto había visto. Las puertas de las 12 casas se abrieron. Los habitantes salieron vestidos de blanco. Caminaron en fila hacia el bosque. Lucía, Elena y David los siguieron a distancia prudente, usando cámaras de visión nocturna para no perderlos de vista. Los habitantes caminaron durante 20 minutos hasta llegar a un claro en el bosque. En el centro del claro había una estructura que no aparecía en ningún mapa satelital. Una especie de templo circular construido con piedras negras que brillaban con un resplandor verdoso enfermizo. Los 73 habitantes formaron un círculo perfecto alrededor del templo y comenzaron a cantar. Era el mismo canto que Roberto había escuchado, pero ahora, más cerca, Lucía pudo distinguir palabras. No eran español. No eran náhuatl, ni purépecha, ni ninguna lengua indígena que ella conociera. Era algo más antiguo, algo que parecía hacer que el aire mismo temblara. Del centro del templo emergió una luz.
No era luz normal, era una luz que parecía absorber en lugar de iluminar. Una oscuridad luminosa si tal cosa fuera posible, y de esa luz salieron figuras, altas, esbeltas, con extremidades demasiado largas y articuladas en lugares incorrectos. Rostros que cambiaban constantemente, nunca manteniendo la misma forma por más de un segundo. Lucía sintió que su mente se fracturaba solo por mirarlas. Elena cayó de rodillas, vomitando. David dejó caer sus instrumentos, sus ojos desorbitados, su boca abierta en un grito silencioso. Las figuras se movieron entre los habitantes de la aldea, tocándolos uno por uno, y con cada toque, los habitantes brillaban brevemente con la misma luz oscura. Lucía entendió. Esto era el pacto. Esto era lo que mantenía a los habitantes inmortales. Cada noche, a medianoche, venían aquí. Se exponían a estas entidades y a cambio de no envejecer, entregaban algo. Lucía no sabía qué, pero podía sentir la ausencia. Podía sentir que los habitantes de San Miguel del Perpetuo no eran completamente humanos. Eran cáscaras, recipientes, mantenidos vivos pero vaciados de algo esencial. El ritual duró exactamente 1 hora. Luego las figuras se disolvieron de vuelta en la luz oscura. La luz se apagó y los habitantes regresaron en fila a la aldea. Lucía y sus acompañantes permanecieron escondidos hasta que estuvieron seguros de que se habían ido. Luego corrieron de vuelta a su campamento. Ninguno habló. No había palabras para lo que habían presenciado. Al amanecer, tomaron la decisión de explorar la aldea mientras los habitantes dormían. Se acercaron con cautela a la plaza central. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. No había pájaros, no había viento. Era como estar dentro de una fotografía. Lucía se dirigió a la casa que en las fotos de su padre aparecía como la residencia del líder, Aurelio. La puerta estaba entreabierta. Entró. La casa estaba vacía, o más bien parecía una escenografía. Había muebles, pero estaban cubiertos de polvo. Había platos en la mesa, pero la comida estaba petrificada, convertida en algo que parecía piedra. En una pared había fotografías. Lucía se acercó a examinarlas. Eran fotos antiguas, de principios del siglo XX, y en cada foto estaban las mismas personas. Las mismas 73 personas que su padre había fotografiado en 1987. Las mismas que ella había visto en imágenes de 2022. Exactamente iguales. Llevaban más de un siglo sin cambiar. En un rincón de la casa, Lucía encontró algo que hizo que su sangre se congelara. Un baúl de madera tallada. Dentro del baúl había diarios. Docenas de diarios. Cada uno escrito por un habitante diferente de la aldea. Lucía tomó el más reciente y comenzó a leer. Estaba escrito en español moderno, con letra temblorosa y manchas que parecían lágrimas secas. 15 de marzo de 2020. Mi nombre es Aurelio Mendoza. Llevo 143 años vivo, o lo que sea que esto pueda llamarse. Vine a San Miguel del Perpetuo en 1877, huyendo de la guerra. Encontré este lugar por accidente, o tal vez fui guiado. Las entidades me ofrecieron vida eterna. Yo acepté. No sabía el precio. Nadie lo sabe hasta que es demasiado tarde. Cada noche vamos al templo, cada noche nos tocan y cada noche nos quitan un poco más de lo que nos hace humanos. Ya no recuerdo cómo se siente el hambre real, no recuerdo el dolor, no recuerdo el amor. Son solo conceptos abstractos que sé que existieron alguna vez, pero que ya no puedo experimentar. Somos inmortales, sí, pero no estamos vivos. Somos prisioneros en cuerpos que no envejecen, pero que tampoco sienten. La anciana que ocasionalmente ven los visitantes es mi madre. Ella es la única que se niega a ir al templo. Hace 50 años dejó de asistir y comenzó a envejecer. Ahora tiene casi 200 años, pero su cuerpo solo muestra 90. El tiempo la alcanzó, pero lentamente.
Ella dice que prefiere morir humana a vivir como lo que nosotros somos. Pero no puede irse. Ninguno de nosotros puede. Si salimos del radio de influencia del templo, todo el tiempo que no pasó nos golpea de una vez. Vi a un hombre intentarlo en 1932. Tenía 120 años, pero aparentaba 30. Cruzó el límite de la aldea. En cuestión de minutos, se convirtió en polvo. Los visitantes son un problema. Algunos vienen, toman fotos, se van y luego mueren, porque el templo los marca. Una vez que has estado aquí, una vez que has visto lo que somos, el tiempo te cobra. Tu padre lo descubrió, Esteban lo descubrió, y tú también lo descubrirás, Lucía. Sí, sé que estás leyendo esto, sé que viniste. Estábamos esperándote. Siempre esperamos a que los hijos de los visitantes vengan, porque necesitamos que alguien cuente la verdad, necesitamos que alguien advierta al mundo que no busque la inmortalidad, no de esta manera, no a este precio. Lucía cerró el diario con manos temblorosas, escuchó pasos detrás de ella, se giró. Aurelio estaba parado en el umbral de la puerta, exactamente igual que en las fotos de su padre, exactamente igual que en las fotos del siglo XIX. «Bienvenida a San Miguel del Perpetuo», dijo con voz vacía, «el lugar donde el tiempo se detuvo y la vida se volvió una maldición eterna». Lucía y su equipo lograron escapar. Corrieron sin detenerse hasta que alcanzaron la civilización. Pero Aurelio tenía razón. El precio comenzó a cobrarse. Elena murió 2 meses después de un envejecimiento acelerado. David desarrolló una enfermedad neurológica degenerativa que lo consumió en 1 año. Y Lucía siente cómo sus propias células comienzan a acelerar su declive. Tiene 38 años, pero su cuerpo muestra signos de 50. Cada día que pasa, envejece un poco más rápido. Antes de morir, Lucía publicó todo: las fotografías de su padre, sus propias investigaciones, los diarios de Aurelio. El gobierno mexicano envió equipos de investigación, pero cuando llegaron a las coordenadas exactas, no encontraron nada. Solo bosque vacío, como si San Miguel del Perpetuo se hubiera disuelto en la niebla, o como si nunca hubiera estado allí, o como si hubiera decidido que ya era hora de esconderse más profundamente. Pero las fotografías permanecen, los rostros inmortales mirando a la cámara con ojos vacíos. Y en las montañas de Michoacán, los lugareños todavía susurran sobre un pueblo donde nadie envejece. Un pueblo que llama a los curiosos. Un pueblo que ofrece vida eterna a cambio de todo lo que hace que la vida valga la pena. Y de vez en cuando, excursionistas reportan haber visto entre la niebla 12 casas dispuestas en círculo perfecto, un ángel sin rostro señalando al cielo, y 73 personas que caminan en silencio, atrapadas para siempre entre la vida y algo mucho peor que la muerte. Si estás interesado en estos misterios que desafían nuestra comprensión del tiempo y la realidad, suscríbete a Ecos del Silencio y activa las notificaciones. Porque si algún día descubrimos qué más se esconde en las montañas de México, lo compartiremos aquí primero. ¿Tú irías a San Miguel del Perpetuo? ¿Aceptarías vida eterna si el precio fuera perder tu humanidad? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Comparte este video con alguien que necesite saber que hay cosas en este mundo que es mejor dejar sin descubrir. Y recuerda, algunos secretos se guardan por una razón. Algunos lugares existen fuera del tiempo por una razón. Y algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden volver a cerrarse.